Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jill Clayburgh. Claire se detuvo frente a una puerta y jaló a Belle con firmeza, pero sin violencia, y la empujó hacia la habitación. Belle miró a su alrededor confundida. El rostro de Claire no mostró ninguna emoción, ni siquiera rabia. Mientras observaba discretamente, Belle notó una pequeña cicatriz cerca del final de la ceja de Claire. Una marca fina, como si le hubieran dado 6 puntos, que dejaba un pequeño hueco en el cabello. ¿Qué miras? Ve a curarte las heridas. ¿Qué? Preguntó Bella un poco desconcertada, temiendo haber malinterpretado. Una parte de ella también temía que Claire se diera cuenta de que la observaba con curiosidad. Tienes las manos muy lastimadas, si no las cuidas se te van a infectar. Y se te llenarán de pus y quizás tengan que quitarte las manos. La larga e inesperada frase salió de la boca de la mujer a la que todos llamaban una asesina. La misma que supuestamente había lastimado a sus víctimas hasta dejarlas muy heridas. Pero allí estaba, llevando a Belle a la enfermería solo por unos cuantos rasguños. Belle apenas podía creerlo, que él había hecho esa presión. Pensó al comparar a Claire con la cruel leyenda que todos temían, pero era una persona distinta. La próxima vez no seas tan débil, por eso te sigue molestando. Claire, que medía unos 70 y tenía una postura inamovible, soltó la frase como si diera un consejo indiferente, pero en el fondo sonaba casi como una advertencia. Y entonces, sin más explicaciones, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Belle de pie frente a la enfermería, intentando reconstruir esa lógica surrealista. Una cosa estaba clara, Claire lo había visto todo desde el principio. Parecía que la suerte finalmente estallaba del lado de Belle. Después de todo, no todos los días, alguien escapaba de ser marcado como objetivo por Claire 19, la temida prisionera, y le invadía una sensación extraña, porque si contaba lo que acababa de pasar, era la segunda vez que Claire la salvaba de ser humillada. Y al parecer esos 3 matones no tenían ningún deseo de meterse con su vieja rival, desapareciendo rápidamente en cuanto Claire aparecía. Si Belle quería sobrevivir en ese lugar infernal, una cosa estaba clara: tenía que estar cerca de Claire. Después de todo, como dice el dicho, el lugar más peligroso suele ser el más seguro, y la persona más peligrosa podría ser su mejor aliada. Tras sufrir persecución repetidamente, Belle decidió no comer con las demás reclusas. Se limitó a tomar el café que le proporcionaban los guardias, evitando así enfrentamientos con la pandilla 3D, decidida a perseguir hasta el final de su condena. Pero esa mañana Kai regresó con una bolsa de pan que había comprado con sus propios cupones y se la entregó a Belle. Era más que un simple refrigerio. Era una disculpa por no haber estado allí el día anterior, cuando Belle fue casi lastimada. Tenía que ir a sacar la ropa, perdona por no avisarte. La voz de Kai sonaba suave, casi empalagosa, como si supiera que le había fallado su amiga. Los vendas en las manos de Belle delataban lo que había pasado, pero no le guardaba rencor. Después de todo, era mejor que Kai no se hubiera metido en el asunto y sufrido también. El pan y el café solo no le bastaron para el almuerzo. Finalmente Belle cedió y siguió a las demás a la cafetería mientras esperaba en la fila con Kai. Adelante, Belle recorrió la sala con la mirada, buscaba a alguien y entonces la vio. Cuando hubo tomado su escasa ración, media tortilla y un puñado de espinacas, Belle la condujo a una mesa en el rincón más alejado. Kai estaba confundida, pero cuando se dio cuenta de dónde iba Belle, casi se atragantó. Oye, no, sentémonos en otro sitio, susurró Kai, tirando de Belle del brazo. Su mirada iba de Belle a la solitaria figura que comía tranquilamente en un rincón, como si temiera que la mujer notara su vacilación. Pero Belle se mantuvo firme. Me sentaré con ella. Tú misma dijiste que la pandilla 3D no se mete con ella, ¿verdad? Kai frunció el ceño al oír a su amiga citar sus propias palabras. Saber que la pandilla 3D evitaba a Claire no significaba que ella misma estuviera dispuesta a sentarse con esas presas peligrosas y arriesgarse a problemas más tarde. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, nos vemos en los próximos videos. Y díganme ustedes qué les parece esta serie. Bye bye, cuídense mucho.